al Evangelio, a leerlo, hermanos y hermanas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, de sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es miércoles de la 14ª semana del tiempo litúrgico y el calendario litúrgico de nuestra iglesia. Y hoy tenemos un evangelio, hermanos y hermanas, que es la elección de los 12 discípulos, el llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo, de Mateo capítulo 10, versículo 1 al 7. Importante para nosotros, y hemos sacado una reflexión básicamente de su santidad Francisco, hermanos y hermanas, que nos ayuda a reflexionar. Y tengo la reflexión basada en las palabras del Papa Francisco sobre este evangelio. Y el Papa nos exhorta y nos dice: entremos en la iglesia y no nos quedemos en la entrada. Esa es la exhortación del Papa Francisco sobre este evangelio. Entremos en la iglesia y no nos quedemos en la entrada. De eso vamos a estar hablando hoy en Reflexión al Evangelio. Cómo somos parte integral de esta iglesia y no simplemente meros espectadores, y no nos vamos a ver como extranjeros en nuestra iglesia, porque es allí donde nuestra vida también toma lugar. Jesús escoge a este grupo selecto que conocemos como los 12, que son los apóstoles. 12 eran las tribus de Israel, 12 son los discípulos de Cristo elevados en este llamado a ser no simplemente discípulos, sino apóstoles. Ahí hay una clara referencia a lo que era la antigua alianza del pueblo de Israel, como las 12 tribus, y ahora la nueva alianza por parte de Cristo con esta base y fundamento que son los 12 apóstoles. También fijarnos rapidito porque tal vez es cuestión de salir de dudas, ¿no? Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Este final que dice Cristo: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, como que limitó el alcance, porque Cristo mismo había trabajado y había hecho apostólica con samaritanos, ¿verdad? Y con romanos y con paganos. Más tarde Cristo veremos que va a extender el alcance de la misión evangélica, pero en este momento es para las ovejas descarriadas de Israel. Pero al fin y al cabo, hermanos y hermanas, aquí tenemos el llamado de los 12, aquí tenemos la lista de aquellos que fueron convocados por nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los criterios a tener en cuenta durante el ejercicio de la misión a la cual Cristo los envió. ¿Por qué los necesita, hermanos y hermanas, específicamente a 12 apóstoles? Bueno, Cristo necesita organizar pues sus reuniones, hermanos y hermanas, transmitir sus enseñanzas a un grupo clave para así ir multiplicando los signos y los milagros que Él realiza en torno a los enfermos y a los endemoniados. Recordemos, Cristo está consciente de que esta vida pública va a ser por 3 años, que va a enfrentarse a una pasión, a una muerte, y claro está, irá a resucitar, pero tendrá que regresar a la derecha del Padre, ¿no? Y entonces esto hay que darle continuidad. Eso es uno de los grandes motivos que nosotros vemos, es la delegación, dejar personas preparadas
al frente como cabezas para que puedan seguir dirigiendo la salvación que Él inició en aquel momento. Hermanos y hermanas, Jesús está proyectando su iglesia. Eso es lo que nosotros vemos en este evangelio. Quiere darle ese potencial de tener ese equipo de trabajo y esa cabeza al frente. Los apóstoles van a ser testigos, y esto es bien clave aquí. Los testigos son enseñados por parte de Jesús una forma de vivir adecuada a la voluntad de Dios. Por eso los elige, y veremos nosotros en el evangelio que son sacados aparte los 12 para ser que instruidos. A ellos es que se le da instrucción. Sobre ello hay palabras que a veces no se pronuncian sobre el resto de los seguidores o sobre el resto de los discípulos. Y la forma también en que se ha de conducir, hermanos y hermanas, la iglesia es manifestada a estos hombres. Por lo tanto, se verá aquí establecido delante de los apóstoles, y ellos lo van a continuar, lo que es el modelo de la iglesia. Por eso es que es importante. Hay palabra de Dios aquí, hermanos y hermanas, abundante para vincularnos a nosotros, y por eso estamos siguiendo la enseñanza del Papa Francisco en torno a este evangelio, ¿no? Entrar a la iglesia, hermanos y hermanas, y no quedarnos en la entrada o de lejos a la puerta, sentirnos parte de ellas. Cristo llamó a los que quiso, nos recuerda el evangelio. Los que tenían capacidad, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para predicar lo que estamos viendo, para sanar, y les da también una autoridad aquí exclusiva para sanar enfermos, para hacer exorcismo, reprender al demonio y echarlo afuera, que eso es parte de la obra evangélica de nuestra iglesia. ¿Quiénes eran esta gente, hermanos y hermanas? Jesucristo estuvo con gente inteligente y con gente profesional en sus 3 años de vida pública, pero aquí tenemos la mayor parte de los que Cristo eligió, cuyos nombres hemos escuchado aquí: pescadores, hermanos y hermanas, del lago. Había una persona que era cobrador de impuestos, que ustedes bien recordarán en la persona de Mateo. Había un publicano, que era el mismo Mateo. Había un maestro de la ley, que era Bernabé, y era gente común, es lo que nosotros vemos, hombres sencillos de servicio, pero tenían una capacidad de ser responsables hasta cierto punto. El nombre de Judas es mencionado, y es mencionado, pues lamentablemente por lo que hizo, ¿no? Aquel quien lo entregó. Pero Judas se cerró al amor, porque allí está Pedro también seleccionado, y Pedro lo negó 3 veces, lo abandonó en su momento más crítico a nuestro Señor Jesucristo, y se escapó de muchas cosas que le podían perseguir por haberse negado a ser un seguidor. Pero Pedro nunca se cerró al amor de Jesús y encontró el perdón. Pero lo importante en ver en la sencillez, en lo común, en los ordinarios de estos hombres, hermanos y hermanas, que el que tiene el poder para transformar es nuestro Señor Jesucristo. Cristo conoce a profundidad lo que somos capaces de dar y no dar, y lo que seremos capaces de hacer. Por eso Cristo sigue siendo fiel al llamado, y en el llamado nos tenemos que ver todos relacionados de una y otra forma. Tú recordarás cómo Dios Padre del cielo en el Antiguo Testamento llamó a un pastor para ser el rey ungido de Israel y guiar en el nombre de Dios a toda una nación. Ese niño que nosotros conocemos con David, que tenía y era ejemplo, hermanos y hermanas, en aquel tiempo de su niñez o de su adolescencia o de su juventud, bendecido por Dios, cometió un grave pecado de adulterio y de conyugicidio, de infidelidad con una mujer casada, y no solamente de infidelidad con una mujer casada, sino que también mandó a matar prácticamente al esposo de su amante. Grave error, pecado mortal. Sin embargo, en su niñez y juventud Dios lo ungió como rey de Israel. ¿Por qué hizo esto Dios sabiendo lo que venía? Porque Dios transforma, porque Dios da amor. Y el que no se cierra al amor puede ser seguidor.
es de lo que es llamado y puede seguir en la presencia de Dios. Esto lo tenemos que ver en sentido de que a veces esa indignidad nos hace como quedarnos fuera de la iglesia y no sentirnos parte de la iglesia. En este llamado, eso es lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, como los sencillos, los humildes, algunos conocían de letras, otros no, algunos sabían expresarse, otros no, algunos pues cuando hablaban pues lamentablemente no decían y no manifestaban su pensamiento, difícil de comprender, pero Él los llama. ¿Por qué? Porque aquí hay una posibilidad de transformación. En Juan 15, 16 sabremos todo lo que dijo Cristo. No, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los he elegido a ustedes y los preparé para que vayan, o sea, para ser enviados y den fruto. Dice Jesús, y den fruto, y su fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre, o sea, en el poder y por el poder de Jesucristo el Señor. O sea que aquí nada viene de acuerdo a nuestros méritos, hermanos y hermanas, y somos todos indignos de responderle a Dios en su llamada. Si Él nos llama, Él nos va a hacer dignos, Él nos va a dar la fuerza y nos va a llevar a ¿qué? Hacia adelante. Estos discípulos más tarde, hermanos y hermanas, se encargarán ¿de qué? De llamar a otros. De llamar a otros para que vengan a evangelizar y estén en todo este ministerio. En la iglesia, hermanos y hermanas, todos somos llamados a realizar un trabajo apostólico, de catequesis, de misión, de evangelización, de propagar la fe. Todos estamos llamados en ese sentido. Ahora, exclusivamente nadie puede ser apóstola a no ser que reciba un llamado especial por parte de Dios. Eso está claro para nosotros porque un testigo oficial de Dios es un apóstol y por lo tanto si no es llamado, hermanos y hermanas, entonces no es considerado para tal aspecto. ¿Cómo puede ser hoy en día? Los apóstoles hoy en día son representados legalmente y ministerialmente por los obispos de nuestra iglesia. Y es que ha concentrado todo ese ministerio de ser apóstoles. Pero en términos de nosotros, hermanos y hermanas, y ahora brevemente y para terminar, para que tú veas cómo este evangelio nos llama a todos, ¿verdad? Para nosotros es poner esto en mente, este llamado a lo que me invita, hermanos y hermanas, y este llamado a lo que me hace considerar es esas palabras del Papa Francisco. Entremos de lleno a la iglesia y no nos quedemos en la entrada. Nosotros lo que hemos visto en la palabra de Dios, en la evangelización, en este mismo segmento que tenemos del discipulado, como le llamo yo, de la formación espiritual, con todo esto evangelio, nosotros lo que hemos visto, hermanos y hermanas, es que Jesús es el que inicialmente hace toda la obra. Jesús es el que hace toda la obra. El trabajo es realizado en el Nuevo Testamento por parte de Cristo nuestro Señor. Estas son las acciones, hermanos y hermanas, que descubren que Cristo está en fundación de la iglesia. Jesús reza, Jesús sana, Jesús elige, Jesús envía a los discípulos, Jesús es capaz de curar a las multitudes, Jesús es capaz de exorcizar a los endemoniados y durante ese tiempo es Jesús, hermanos y hermanas, la piedra angular. Por eso es que le llamamos la piedra angular. En los evangelios lo que vemos es el protagonismo de Cristo y Cristo haciendo la evangelización solo por su cuenta. Todo el trabajo lo hace Jesús en el evangelio. Es el que va adelante, hermanos y hermanas, y echando el crecimiento de la iglesia y la está formando y la está fundando. Entonces llega un momento en que hay que pasar, hermanos y hermanas, la antorcha, hay que dárselo a otra persona en cierto momento. San Pablo nos recuerda en sus cartas, para hablar de este llamado y sentirnos parte de la iglesia, hermanos y hermanas, que Jesús nos quiere dentro. Y esto es muy importante para nosotros como católicos, como bautizados sobre todas las cosas, ¿no?
Cristo nos quiere dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, dentro de la congregación, porque eso es lo que significa iglesia. Y no nos quiere como huéspedes. Si tú te sientes como un huésped en la iglesia, no hay, hermanos y hermanas, un compromiso auténtico, porque si yo soy bautizado y por el bautismo he sido incorporado a la iglesia de Cristo y también soy parte y caigo dentro del sacrificio de salvación de Cristo en la cruz, por ese milagro que ocurre en mi vida por el bautismo, yo no me puedo sentir huésped simplemente en mi iglesia, hermanos y hermanas, sentirme como un extranjero. Pablo dice, no somos extranjeros, somos ciudadanos. Tú sabes lo que siente un extranjero. Tú sabes el prejuicio que siente un extranjero. Esta no es mi patria, esta no es mi tierra, este no es mi idioma, este no es mi clima. Se sienten extranjeros. Si tú te sientes un huésped en tu iglesia, aquí no hay compromiso, lamentablemente. Si tú te sientes como un extranjero, entonces no estás viéndote como que esta es tu tierra y este es tu pueblo natal, tu iglesia, la ciudadanía es del cielo. Esta es nuestra tierra natal y no estamos de paso en la iglesia tampoco. Si tú piensas que esto es cuestión de que estoy pasando por la iglesia superficialmente, en mi compromiso como bautizado, tú no estás de paso, hermanos y hermanas. Aquí tenemos que estar, dice su santidad Francisco, enraizado. Echamos raíces en la iglesia. Tenemos el derecho de ser ciudadanos y nuestra vida está allí, en la comunidad, en la asamblea, en la iglesia, que es el pueblo de Dios. Ahí es que está nuestra vida como tal, hermanos y hermanas. Francisco dice más todavía, sí, dice que hay católicos que dicen, sí, yo soy católico, pero no demasiado. Yo soy católico, pero esos son los católicos que se quedan fuera. Esos son los católicos que están de paso. Esos son los católicos que se ven como que son extranjeros. Esos son los católicos que no se encuentran dentro, hermanos y hermanas. Que se ven como invitados, como huéspedes. O sea, la forma en que a veces nosotros nos sentimos y hablamos de la iglesia, pues del obispo, del papa, es como si ellos no fueran parte de nosotros o si nosotros no fuéramos parte de él. Ay, es que ese sacerdote que está en mi iglesia, es que ese obispo, es que la iglesia ha hecho tanto. O sea, nos desligamos a veces con el vocabulario. Con esto hay que tener cuidado, porque las palabras dicen lo que está en el corazón. El pensamiento a través de las palabras se revela. La iglesia, el papa, ¿no? El obispo es nuestra iglesia, es nuestro papa, es nuestro obispo, es nuestro sacerdote. Y cuando estamos de paso, cuando nos vemos como extranjeros, hermanos y hermanas, cuando nos vemos como simples huéspedes en nuestra iglesia, es como un paso transitorio. Dice el papa, esto no tiene sentido. La persona que dice que no está comprometido completamente. A veces, lamentablemente, escuchamos a feligreses que no les gusta el sacerdote que les tocó de turno en la administración o como párrocos, ¿no? Y están pidiendo que cambien al cura. Y también escuchamos curas y sacerdotes que como que no están muy conformes con el cambio de la comunidad nueva que les tocó y como que quieren salir de esa comunidad. Esto es cuando a veces nos vemos como huéspedes, hermanos y hermanas, cuando nos vemos de paso, cuando nos quedamos en la entrada. Mire, hay recomendaciones valiosas. Si tal vez el sacerdote pues es mayor de edad y tú te sentirías mejor con un sacerdote joven. Si el sacerdote no es un gran predicador y no domina la palabra y te aburren sus sermones o son repetitivos. Si por alguna razón tú en tu mente quieres que cambien al sacerdote, es mejor que antes de que tú le pidas al obispo que cambie al sacerdote, pídele en oración a Dios que le dé fuerza a ese sacerdote y que le cambie el corazón.
porque esa es la actitud del que está adentro y no ve la iglesia a distancia. Igualmente el sacerdote, hermanos y hermanas, cuando caemos en comunidades que son fuertes, que son grandes o que son cortas en comunidad, con pocos líderes, que no hay convocatoria cuando uno llama para las misas, para las procesiones, para las actividades, pues también el sacerdote se siente esta comunidad, yo quisiera que me cambiaran. Ese sacerdote, como es parte de la iglesia y está incorporado en ella y su vida transcurre allí, más que pedirle un cambio al obispo de comunidad y de parroquia, lo que tiene que pedir es que a Dios que cambie el corazón de esas almas a través de Él. Porque ese es el espíritu, hermanos y hermanas, de los que estamos dentro, de los que no nos quedamos en la entrada. Es conveniente verlo desde ese punto de vista, el auxilio que necesita la iglesia, hermanos y hermanas, en funerales, con un buen laico que sepa de la palabra, que sepa cantar, que tenga un ministerio de música, que pueda ir a las casas del enfermo, un círculo de oración aquí, la visita a los enfermos, al olvidado, al marginado, las obras de caridad. Pues esto no se puede sentar aquí felizmente con ir los domingos a la misa y prácticamente pues cumplir con el precepto y el resto de la semana pues que Dios los coja confesado y a Dios que resuelva ahí. Eres parte de la iglesia y no te puedes conformar con ir 4 domingos al mes a la iglesia sin escuchar un llamado por parte de Dios. Llamó Dios a 12 exclusivamente como discípulos, pero estos que son apóstoles llaman a otros para que sean discípulos, tanto para la vida sacerdotal como para la vida de servicio y el ministerio público. Esto hay que verlo, que a veces pues el compromiso de servirle al Señor se limita, porque hay personas que creen que si me comprometo me vuelvo un fanático. Si me comprometo me vuelvo un fanático. En una ocasión yo estaba leyendo una tirilla cómica de Charlie Brown, y la amiguita de Charlie Brown le dice a Charlie Brown que las cosas están malas, la situación en el país está mala, hay mucha criminalidad, hay mucho robo, hay mucha violencia. Y Charlie Brown respetuosamente le dice a su amiguita, pues son tiempos donde hay que orar. Y su amiguita lo mira y le dice, oh, te has vuelto un fanático religioso. Simplemente por decir que hay que orar. Fue lo único que dijo Charlie Brown. Pero algunas personas creen que ser fanático es dar un poco. O sea, dar un poco en la oración. Ya eso es llamar al fanatismo. ¿Dónde estamos? Por eso algunos se quedan fuera, hermanos y hermanas. Por eso algunos no entran. Por eso algunos el compromiso lamentablemente es porque están de paso. Es porque son huéspedes, como invitados, es porque se sienten extranjeros y no se sienten que esa es su tierra. Ese paso nosotros tenemos que darlo en el nombre de Dios. Sentirnos, hermanos y hermanas, llamados a la comunidad en serio por parte de Cristo. Hoy este evangelio, hermanos y hermanas, nos pide dar un paso al frente. ¿Qué nos impide comprometernos con nuestra iglesia? Porque a veces nos quedamos a distancia y de lejos. Porque a veces nos conformamos con el domingo de precepto nada más y no nos ven nuestro rostro y nuestra presencia en toda la semana. ¿Por qué es que aún yo, teniendo dones y talentos, no he entrado a un grupo apostólico donde yo pueda propagar la fe, donde yo pueda auxiliar a Jesucristo para que me envíe y ser parte de esta gran misión? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en el día de hoy. Entremos a la iglesia, hermanos y hermanas. No nos quedemos en la entrada. No nos quedemos solo como destinatarios. El que se sienta a recibir y a recibir, pero no es capaz de dar nada. Hay un protagonismo en cada uno de nosotros particular, hermanos y hermanas, porque en el cuerpo de Cristo todos los miembros trabajan cosas diferentes. Una es la fe y uno es nuestro Salvador, que es Jesucristo el Señor. Así que vamos a motivarnos, hermanos y hermanas, a dar ese paso al frente. No nos quedemos en la puerta, entremos de lleno. Y sabrás tú que el mismo Dios te dará tiempo. Porque a veces no es que no tenemos tiempo. A veces la situación es que no sabemos manejar nuestro tiempo. El día en que tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude a manejar tu tiempo, Él te dará el tiempo necesario. Y tú verás
qué es lo que verdaderamente es importante. Le darás prioridad y verás qué es lo que realmente necesitas y no tanto lo que quiere. El Papa Francisco termina su reflexión con una oración que quiero repetir aquí. Que el Espíritu Santo, dice el Papa, nos lleve a ver y a entender a todos nosotros esta iglesia que tiene la fuerza en la oración de Jesús por nosotros y que es capaz de sanarnos a todos nosotros. O sea, si el detalle está en alguna debilidad, Dios nos va a hacer digno, hermanos y hermanas, y la oración siempre estará ahí. Un sí siempre para nuestra iglesia y un protagonismo propio de los discípulos que no solamente creen en Cristo, sino que siguen a Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre